Gracias por atender este webinar de protección o de cómo proteger entornos productivos críticos, recuperación ante desastres, cómo no confiar en la buena suerte, ¿no? O cómo liderar la protección de aplicativos. Bueno, podemos llamarle de muchísimas formas. El webinar constará de dos partes. La primera parte será una pequeña introducción o, bueno, comentar pensamientos que yo creo que nos vienen todos a la cabeza cuando hablamos de entornos productivos que necesitamos proteger, ¿no? Lo llamamos Disaster Recovery y Business Continuity o planes de contingencia. Y la segunda parte lo que vamos a tratar es, pues hablando un poco más de tecnología, pero sin llegar a niveles muy profundos de configuraciones ni nada, pues ofrecer diferentes alternativas para, dependiendo del tamaño de empresa y dependiendo de las necesidades de cada uno, pues bueno, que podamos disponer de diferentes alternativas de cara a proteger nuestros entornos, ¿no? Entonces, como os comento, una primera parte así más de introducción y una segunda parte donde hablamos ya un poco más de tecnología. Respecto al tema de la tecnología, sí, seguimos continuamente haciendo webinars ya muy específicos de productos, es decir, pues nos vamos a hablar muy por encima de una solución que se llama Recover Point, pues creo que en la semana que viene o la siguiente hay un webinar específico de Recover Point. O, por ejemplo, vamos a comentar pues, que tenemos una solución que es hiperconvergencia, pues también hemos hecho webinars ya muy específicos de la parte de hiperconvergencia y también vamos a seguir haciéndolo. Es decir, que si en un momento dado necesitáis información de algún producto o ahondar un poco más en las características técnicas, pues por supuesto que o con los siguientes webinars que vamos a hacer o que seguimos continuamente haciendo o con una presentación para vosotros en particular, pues podemos intentar aportar un poco más de luz. Lo primero, como siempre, una pequeñita introducción de base 10. La mayoría, supongo que ya nos conocéis, pero para los que no nos conozcáis, ¿qué hacemos en base 10? Bueno, esto sería un poco la foto que más nos gusta y que es bastante representativa, ¿no? En el día a día tenemos un montón de retos y un montón de situaciones y problemas y cosas que tenemos que afrontar y a veces pues, no disponemos de las herramientas, no hay información o carecemos de las capacidades de inversión. Entonces, nosotros lo que intentamos es un poco, pues eso, ayudar a las empresas en el día a día en el afrontar cada uno de estos retos y intentar hacer que este camino tan complicado que parece, ¿no?, para este niño subir estos escalones, pues intentar ayudaros en el día a día con las soluciones que nosotros conocemos y que realmente controlamos y que creemos que pueden aportar valor. A nivel de soluciones tecnológicas para tu negocio, bueno, tenemos un folio bastante extenso de soluciones, desde soluciones cloud hasta soluciones de software metidas para la empresa. Vale. Vale, muy bien. Pues nada, estábamos comentando un poco la relación que tenemos con cada uno de los partners oficiales de los que somos partners, tanto de la parte de Cisco, Citrix, del MSC como VMware. En VMware somos partner Enterprise desde hace ya creo que más de 8 o 10 años, con 3 diferentes certificaciones en la parte de infraestructura, la parte de VDI y en la parte de lo que es management y gestión de productos tipo vRealize. Base 10 se fundó en el 1995, o sea que nuestra andadura es de más de 20 años ya. Y bueno, hemos tenido una serie de diferentes reconocimientos a lo largo de este tiempo, tanto de fabricantes como de entidades locales o proveedores. Y el último de ellos fue el reciente premio Sapiens en la Semana Informática del 2017. Muy bien. Bueno, problemas y soluciones. Desde base 10 lo que pretendemos es que, bueno, no acabemos chillándole al switch, no acabemos chillándole al Citrix y a los sistemas y aportar soluciones, es decir, transformar estos problemas o estos retos que se nos plantean en el día a día en soluciones adaptadas a nuestro negocio. En este caso vamos a hablar de continuidad de negocio y planes de recuperación de desastres y vamos a intentar pues bueno, aportar estas soluciones a estos nuevos retos que se nos plantean en el día a día.
Cuando pensamos en disponer de un plan de continuidad de negocio de disaster recovery, la verdad es que lo primero que se nos viene a la cabeza es que esto es un mal de cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no disponemos de la infraestructura necesaria, tampoco a veces tenemos el conocimiento o el expertise necesario para llevar a cabo un plan de continuidad de negocio adaptado a nuestra compañía. Los planes de continuidad de negocio siempre son soluciones que deben ser adaptadas completamente a toda la compañía, a todos los departamentos, igual que hasta ahora cualquier tipo de producto, la seguridad va embebida dentro del sistema. Cuando pensemos en un plan de continuidad de negocio y de disaster recovery, yo creo que debemos plantearlo desde un principio. Es decir, vamos a desplegar una nueva infraestructura, vamos a crear un nuevo entorno productivo, vamos a renovar nuestro equipamiento. Pensemos en disaster recovery y continuidad de negocio desde un inicio. Pues bueno, vamos a ver si aportamos una serie de medicinas a estos problemas y vamos a hablar de ello. Disculpad por los problemas técnicos, suelen pasar. ¿Qué buscamos en cualquier solución tecnológica y también si estamos hablando de planes de continuidad de negocio o de recuperación de desastres? Desde luego rendimiento, ¿no? Queremos tener con nosotros las mejores soluciones que en un momento dado nos aporten el rendimiento que necesitamos y que sean capaces de, bajo la definición de este plan que hemos creado para nuestra compañía, aportar ese rendimiento necesario en caso de que lo necesitáramos. Por otro lado, también necesitaríamos disponer de herramientas que sean flexibles, ¿no? En un momento dado, la casuística o el problema que se nos plantee o el escenario que se nos plantee en un momento determinado, tal vez necesitemos cambiarlo, tal vez necesitemos adaptarlo a unas nuevas necesidades. Pues todos este tipo de sistemas deben ser flexibles y deben ser capaces de adaptarse a estos nuevos entornos y a lo cambiante que se está convirtiendo hoy en día el entorno de IT, ¿no? En cualquier compañía. Y por supuesto inteligencia. Necesitamos que nos aporte cierta inteligencia en el sentido de que lo que necesitamos es que nos descargue de diferentes tareas manuales. En estos momentos de criticidad y nervios necesitamos que estas herramientas sean flexibles e inteligentes para poder en un momento dado tirar de ellas y que nos liberen al máximo posible de la presión que supone pues desde restaurar un backup hasta poner en producción un site de respaldo, ¿no? Cuando estuve preparando la presentación me vinieron a la cabeza diferentes ideas, ¿no? Lo primero de todo sería, ¿por qué es importante un plan de continuidad de negocio? Y esto es una cosa que había apuntado antes. Yo creo que es un tema descuidado, ¿no? Cuando creamos un nuevo proyecto, cuando nos ponemos en marcha con cualquier tipo de instalación, pues el plan de continuidad de negocio es una cosa que decimos, bueno, pues ya lo haremos cuando acabemos el proyecto o lo haremos en una fase 2. Esto es por lo que yo antes estaba haciendo bastante hincapié en el sentido de que yo creo que tiene que estar embebido dentro de cualquier tipo de proyecto tecnológico, el plan de continuidad de negocio. Por otro lado, aporta valor al negocio. Nosotros podemos tener un negocio vivo, podemos tener un negocio funcionando el mayor número de horas posibles y con el menor número de paradas posibles. Esto al final aporta muchísimo valor al negocio y es muy importante para las empresas. Otra cosa que a lo mejor no nos gusta mucho es que debemos cumplir la legalidad. Al final pues disponer de un backup o disponer de un backup off-site o disponer de un plan de recuperación, al final es un requerimiento legal y queramos o no, pues debemos cumplir con la legalidad, en este caso europea o internacional que tengamos que cumplir y no nos queda otra. Es decir, ya no es una cosa que podamos decidir o no, es que legalmente es importante. Luego Murphy, que no sé si se escribe así, creo que sí, y es que cualquier cosa puede pasar y pasará, y esto es así. Es decir, si hay la más mínima posibilidad de que se corrompa una base de datos, pues es posible que se corrompa, desgraciadamente es así. Entonces, como no podemos jugar a la suerte o tentar a la suerte, pues debemos proporcionar las herramientas y los mecanismos necesarios para proveer de resiliencia a nuestro entorno y bueno, y si Murphy está por ahí, pues bien que esté por ahí, pero que nosotros estamos protegidos. Y luego tranquilidad. Yo creo que también es importante. Necesitamos dormir tranquilos. No podemos estar pensando, ostras, ayer nos hizo el backup y esta noche ya no voy a dormir porque mañana ya no sé qué va a pasar. O mañana me van a cambiar los generadores del CPD
vamos a estar parados todo el día. Necesitamos tranquilidad. Y por último sería pues la empresa en sí, ¿no? Ya independientemente de todos estos valores, pues al final es una imagen pública, es la seguridad de los datos de los clientes, es que los empleados puedan trabajar, es que la producción pueda continuar en nuestra compañía, ¿no? Entonces, yo creo que por todos estos factores es muy, muy importante que dispongamos de un plan de continuidad de negocio, que puede ser más pequeño o más grande, pero que lo vamos a ir adaptando a nuestra compañía. La primera pregunta que también me venía a la cabeza es, cuando hablas con un cliente, es, oye, ¿tú crees que estás protegido? Y lo primero que viene es, sí, yo dispongo de backup. Bueno, es cierto, ¿no? El backup es parte de nuestro escenario de recuperación de desastres, pero el backup tiene unas características que son muy importantes y que cabría señalar, ¿no? Que el backup al final son solo datos. Es decir, nosotros podemos tener un backup de información, pero no tenemos dónde restaurarlo o no tenemos forma de hacerlo de una forma rápida, ¿no? Por otro lado, el backup es una parte más de nuestro plan de disaster recovery. Es un punto más, como puede ser una replicación o como puede ser proporcionar energía a ese CPU de respaldo o disponer de una copia en la nube que podamos en un momento dado restaurar y poner en producción, ¿no? El backup es una parte más de esto. También tenemos que recordar que muchas veces disponer de un backup local no es suficiente. Necesitamos un backup externo. Y todo esto, pues sí, se está realizando en las empresas, algunas pues de una forma más o menos manual, otras de una forma más o menos automatizada. Sí que es cierto que la parte de cloud ha sido un acelerador muy importante para poder realizar estos backups off-site y ya tener un primer nivel de tranquilidad empresarial y minimizar el tiempo que empleábamos antiguamente para poder tener un backup fuera, pues con cintas o con otro tipo de mecanismos. Y luego, otra cosa muy importante, el backup es lento de recuperar, por definición. Una cosa es recuperar una, dos, tres, cuatro máquinas, dos sistemas físicos, una base de datos, y otra cosa es recuperar un entorno completo desde un sistema de backup afectando a múltiples sistemas a la vez. Esto puede ser realmente terrible, ¿no? Entonces, ¿estás protegido? Sí, tengo backup, pero necesito más cosas, y eso es lo que vamos a intentar hablar ahora. Vamos a ponernos manos a la obra. Lo primero, ¿de quién creéis que es la responsabilidad de redactar un plan de continuidad de negocio? Un plan de continuidad de negocio puede abarcar todo. Pues os pongo un ejemplo. Si nosotros definimos un asset en la compañía que puede ser la telefonía, si elaboramos un plan de continuidad de negocio para la telefonía, pues a lo mejor nos ha fallado el sistema de telefonía IP que tenemos en la compañía, pero nuestro workaround para esto, ¿no? Nuestro plan dice, oye, no pasa nada, vamos a hablar con el móvil. Perfecto. Es decir, tenemos un plan de continuidad para ese fallo, ¿no? Para ese posible desastre. Hablar con el móvil es suficiente para que los clientes puedan contactarnos y nosotros podamos realizar las actividades diarias del negocio de una forma más o menos ágil. Sí, pues eso ya forma parte de mi plan, ¿no? Cuando hablamos de IT, tenemos que hacerlo de una forma también totalmente integrada. Está claro que la responsabilidad recae sobre el departamento de IT, pero tenemos que pensar siempre en que los diferentes departamentos de la empresa deben contribuir. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que IT tiene una situación privilegiada respecto a diferentes departamentos por el conocimiento que tenemos de cada uno de ellos, pero sin saber cada departamento cuáles son sus requerimientos, tampoco vamos a poder desarrollar un plan de continuidad de negocio. Os pongo otro ejemplo muy, muy sencillo. Si hablamos de la aplicación de correo, imaginaros, nos ha fallado la aplicación de correo. La aplicación de correo no es solo la aplicación de correo, es la aplicación de correo, el cifrado, el archivado, el anti-spam, el ATP, no sé, hay un montón de cosas que van en relación a la aplicación de correo. Para nosotros, un plan de continuidad de negocio puede ser, oye, me cae todo el sistema o el ecosistema de lo que puede ser mi sistema de correo electrónico y yo lo pongo en marcha, pero solo poniendo en marcha el sistema de correo y no lo demás es suficiente para mí. Pues eso ya forma parte de mi plan de continuidad de negocio, pero eso hay que saberlo. Por eso os comento que conocer cada departamento es muy importante, porque hay cosas que sí que sabemos y otras cosas que no. Vamos a hablar de diferentes definiciones como RTO, RPO. Vamos a hablar de Disaster Recovery. Disaster Recovery forma parte de un Business Continuity, es una parte del Business Continuity. El Disaster Recovery lo que nos va es a definir cómo prepararnos ante un eventual problema, cuál es la reacción que vamos a tener a ese problema, o sea, cuál va a ser la reacción a nivel departamental, a nivel IT, y cómo lo vamos a recuperar. Es fundamental disponer de esta información. ¿Qué escenarios podemos tener?
fallo eléctrico, migraciones, robos, fallo humano, múltiples escenarios. Ante cada uno de ellos debemos tener un disaster recovery o un plan de recuperación. ¿Cuál sería un poco la definición de continuidad de negocio, ¿no? Del plan de continuidad de negocio? Pues minimizar el impacto en caso de que ocurra alguno de estos escenarios, manteniendo los sistemas críticos online durante la interrupción, con una calidad de servicio que sea suficiente para cada uno de ellos. Por eso es muy importante definir el alcance, ¿vale? Bueno, esto es un poco teoría, pero yo creo que sí que es bastante interesante, pues bueno, recordar conceptos y centrarnos un poco en cuando tengáis que redactar estos planes de continuidad de negocio, que nosotros lo hacemos en diferentes empresas, pues tener un punto de partida. Yo creo que es interesante conocerlos. Temas muy importantes, pues el típico RTO, RPO, ¿no?, que hablamos todo el mundo cuando tenemos una reunión con un cliente, tanto de backup como disaster recovery, pero yo creo que es importante establecerlo, ¿no? Si ha habido un desastre aquí, en el punto rosa, pues dependiendo de la tecnología que aplique aquí, ¿no?, si tengo una replicación síncrona, asíncrona, tengo una cinta, o tengo un CPD que está, un Express Cluster, por ejemplo, que está expandido a través de 2 ubicaciones, o tengo un CPD en activo pasivo, ¿vale? O tengo un CPD externo, no sé. Dependiendo un poco de cada una de las situaciones y de las tecnologías que estemos utilizando, podemos definir lo que es el RPO, ¿no?, que al final sería la cantidad de datos que estoy dispuesto a perder sin que esto sea un riesgo excesivo para la empresa. Y el RTO nos definiría cuánto me cuesta esto ponerlo en marcha, porque yo puedo tener un RPO tendiendo a cero, una replicación síncrona, pero luego resulta que no tengo ninguna posibilidad de recuperar los sistemas. No he perdido datos, pero no he puesto en marcha los sistemas, con lo que al final mi plan está un poco a medias, ¿no? En cambio, puedo tener a lo mejor un RTO tendiendo a cero, pero resulta que la cantidad de datos que voy a perder porque la replicación a lo mejor la hago de otra forma, pues es muy alta, ¿no? En este siguiente slide, a mí me gusta mucho, es ver cómo de contento estoy con cada una de las opciones. Si tengo un backup, pues la verdad es que la cantidad de datos que voy a perder es muy alta. Si tengo snapshots y clones, que los puedo realizar en la propia unidad de almacenamiento, bueno, pues puedo hacerlos más o menos con cierta continuidad. Lo único que pasa es que al final los estoy haciendo sobre el propio sistema, es decir, tampoco estoy protegiendo frente a ciertas eventualidades. Por otro lado, la gestión de snapshots y clones a veces, no siempre, resulta ser compleja, depende de la tecnología. Otra de las soluciones que podemos plantear es un mirroring puro y duro, es decir, yo hago una replicación tal cual entre 2 sistemas. Eso está muy bien, lo que pasa es que esto muchas veces hay que complementarlo con otro tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque normalmente solo podemos acceder a la última imagen, bueno, eso se puede también mejorar, y muchas veces el proceso, que ahora lo veremos, el proceso de puesta en marcha es realmente complejo, ¿no? Y luego sí que tenemos un punto más, que es lo que llamamos protección continua. Lo que vamos a intentar en este webinar es hablar de esos plus porque estas tecnologías ya las conocéis todos, ¿no? Pero hablar de esos plus de calidad y de tecnología que podemos añadir a nuestros entornos y que nos van a dar esa diferencia tecnológica y de calidad que vamos a poder incluir en nuestros entornos, ¿no?, frente a posibles causas de desastre. En la parte de la protección continua hablaremos de un aplicativo. Básicamente es muy a nivel general, es un mirroring de datos, pero es un mirroring de datos que no solo afecta a la última imagen de la máquina virtual o del dato. Es un mirroring de datos que podemos ir en el tiempo hacia atrás. Es decir, si yo tengo un problema a las 12:24, porque me ha entrado o ha habido una corrupción de la base de datos, yo puedo ir a las 12:23:58, por ejemplo, ¿vale? Esta posibilidad con un disk mirroring no lo tenemos. Con un snapshot no podría ir a las 12:23:58, tendría que irse a lo mejor a las 11 o a las 10, ¿vale? Entonces, este tipo de protección continua aporta muchísimo valor al negocio y es una solución que es complementaria, es decir, no excluye una u otra. Luego lo veremos con más detalle. Bueno, cuanto mejor protección, más feliz estoy. Aquí, me gusta este slide porque habla de las previsiones que hace Gartner, y acabo con un poco el rollo introductorio. Y el que más me interesaría comentar sería la última parte, ¿no? El que en 2017 la mayoría de empresas habrían adoptado tecnologías de backup y protección basados en snapshots de cabina y en sistemas activo-activo. Claro, esto
no es así tal cual. Primero, porque los sistemas de software tampoco soportaban estas funcionalidades hasta ahora. Y luego, disponer de sistemas activo, aunque sí que es factible, pues realmente el punto de partida era bastante caro. Estamos de suerte, primero, porque poder integrar el backup con los snapshots de cabina, con lo que nos permite tener muchos backups continuos sin afectar a la producción, ya es posible con la mayoría de herramientas y además está al alcance de la mayoría de compañías. Y por otro lado, los sistemas activo-activo también tienen unos precios y unas topologías muy asequibles hoy en día. Luego hablaremos de dos ejemplos. Es decir, que aunque vamos un poco retrasados frente a lo que normalmente dicen las consultoras, porque siempre parece que hablen de empresas muy grandes, sí que estamos de suerte porque ahora podemos implementar todas estas funcionalidades con unos costes contenidos y la inversión es mucho más baja. Entonces, oye, pues bienvenido y vamos a hablar de ellos. Nuestro objetivo con la parte de protección de aplicativos y de disaster recovery es transformar la noche al día, transformar los RPOs, RTOs, que eso no desaparezca. No queremos hablar de RPs, RTOs, queremos hablar de disponibilidad continua. Queremos hablar de que los propios usuarios o los propios administradores o el propio DBA puede restaurarse sus datos directamente desde las consolas de aplicativos sin tener que tener aplicaciones externas, ¿no? Es decir, vamos a transformar la protección de nuestras compañías y vamos a transformar esa noche en un día luminoso. Disponibilidad significa confianza y significa confianza en nuestros sistemas. ¿Cuáles serían los objetivos? Disponibilidad continua, que ahora hablaremos de ella, y desde luego protección de aplicaciones mediante diferentes tecnologías. Entonces, intentemos cumplir los niveles de servicio y veamos cómo podríamos hacerlo con las diferentes tecnologías que os planteamos. Hablando un poco de tipos de fallos, pues aquí veis algunos ejemplos, ¿no? Inundación, huracán, terremoto. Pero no nos olvidemos que el más del 90%, incluso creo que más, de fallos vienen por errores técnicos, actualizaciones de software y elementos no relacionados con lo que pueden ser desastres, en este caso naturales, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, un fallo eléctrico. Es decir, que estos fallos no previstos no se suelen producir demasiado, pero cuando se producen, la mayoría de ellos no son por problemas relacionados con el medio ambiente, dijéramos, ¿vale? Fallo eléctrico tal vez sí que es un tema bastante con más incidencia de lo que puede ser un terremoto o un huracán, pero la mayoría de ellos vienen por errores técnicos o errores humanos, ¿no? Y eso también tenemos que prevenir. Muchas veces estamos obstinados en prevenir ante un fuego, pero luego nos ponemos a hacer una actualización de, no sé, los controladores de aluminio por la noche y al día siguiente no entra nadie a trabajar. Pues eso al final también es un desastre que va a afectar a la producción de nuestra compañía y tenemos que prevenirlo. Pero lo más importante también es que luego tenemos cortes previstos, porque lo de antes eran cortes no previstos. Y en los cortes previstos seguimos jugando a los malabares. ¿Por qué? Porque muchas veces si tengo que hacer una reubicación de un CPD, pues esto puede ser un problema muy grande. Si tenemos sistemas activo-activo, la reubicación de un CPD es relativamente sencilla. O si necesito hacer mantenimiento de una de mis instalaciones o donde tengo CPD, pues esto muchas veces significa una parada total de los sistemas. O una actualización de IT, lo que estábamos comentando antes, una actualización tecnológica. O incluso realizar un balanceo de carga porque determinados sistemas de nuestro entorno productivo necesitamos apagarlos o actualizarlos. Todo esto nos produce unas situaciones de ansiedad muchas veces y nos toca jugar a malabares viendo cómo reubico la producción y tenemos los sistemas, bueno, pues cogidos con pinzas, ¿vale? Entonces, cortes no previstos, pero es que incluso los cortes previstos muchas veces son complicados de llevar a cabo, ¿no? Consecuencias: coste económico, pérdida de productividad, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Estrés, sobre todo para nosotros, directores descontentos y problemas generales. Vale, esta primera parte ha sido introducción. Espero que no haya sido mucho rollo para vosotros, he intentado hacerlo lo más ameno posible. Siempre está bien intentar focalizarlo todo. Y ahora vamos a hablar ya un poquito ya más a nivel de tecnologías y bueno, y que os llevéis ya un poco una idea de pues, a nivel tecnológico con qué podemos contar, ¿no? Y qué podría complementar a lo que tenéis actualmente en vuestro negocio. Lo primero, desde luego, sería hablar del backup. Yo supongo que la mayoría de ellos conocéis las reglas del 3-2-1 y de las diferentes best practices en cuanto a lo que sería cómo llevar a cabo el backup, ¿no?
Al final, desde luego, la recomendación es, oye, intentemos tener un backup, lo que sería la restauración, perdón, de este backup en un medio lo suficientemente rápido para que esta restauración no sea traumática y no paralice nuestros sistemas. Y luego intentemos tener unos procesos de archivado o de backup copy o de backup offsite de una información que ya no va a ser accedida tan frecuentemente, de una información que puede ser incluso cifrada para cumplir con reglamentación de GDPR, por ejemplo, en este caso, de una información que puede incluso estar fuera de la compañía y que, bueno, la restauración de este tipo de datos o la recuperación de estos tipos de datos no van a afectar en un momento dado el proceso productivo, ¿no? Por esta razón, bueno, aquí en este slide podéis tener un poquito lo que sería nuestro ecosistema de backup, ¿verdad? Todo lo que se representa en la parte de arriba sería la fuente de datos, la fuente de información. Esta fuente de datos, lo ideal es tener un backup en un sistema relativamente rápido y fácil de restaurar y que nos proporcione seguridad. Y luego, este mismo sistema o sistemas alternativos que nos permitan realizar un archivado a través de políticas de archivado. Es decir, yo incluso decir, oye, los datos que no sean accedidos durante tanto tiempo, me los mueves aquí. O los primeros backups de la primera semana los quiero tener en este sistema y a partir de ahí me haces unos archivados en un sistema secundario. De esta forma, lo que conseguimos es restauración rápida, tenemos una respuesta rápida ante cualquier contingencia y luego podemos disponer de tecnologías que hacen que podamos tener un archivado a mayor término y a mayor duración utilizando tecnologías como de duplicación o compresión. Por otro lado, este tipo de appliance o este tipo de soluciones se pueden complementar con una replicación off-site. Esta replicación puede ser realizada sobre un segundo sistema cualquiera o puede ser realizada ya en soluciones cloud. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos una que es Base 10 Cloud, somos cloud provider de BIM y podéis realizar este backup directamente sobre nuestros sistemas. Nuestros sistemas al final están basados en MC Data Domain también. Este producto es un appliance específico de backup que lo que asegura es que tu backup siempre va a ser restaurable. Si tú haces un backup sobre un NAS, es posible que a nivel físico ese bloque específico no pueda restaurarse por una corrupción física. En este caso, este tipo de sistemas llevan unas tecnologías que siempre aseguran que tu backup va a ser recuperable. Incluso los nuevos modelos llevan discos SSD también para que esta restauración, que os comentaba que tiene que ser muy rápida, se pueda realizar de una forma muy rápida y muy efectiva. Todo esto, ¿cómo es posible? Bueno, pues es posible gracias a la deduplicación, ¿no? La deduplicación lo cambió todo. Gracias a la deduplicación podemos mover datos fuera, podemos consumir menos CPU, menos recursos de nuestra infraestructura a través de tecnologías como DDBoost que hacen un offloading de muchas tareas de backup sobre estos sistemas de deduplicación y podemos aparte con muy poco espacio físico tener tener muchísimos datos guardados, ¿no? Entonces, todo esto es posible, todo esto se está haciendo y todo esto ya aporta cierto valor a nuestro negocio porque ya tenemos una de las patas pues realmente cubierta y con costes realmente asequibles. Nosotros actualmente en la parte de BIM Cloud tenemos clientes con más de 10 teras haciendo backup sobre nuestras dos CPDs en Valencia y la experiencia de usuario es buena y la verdad es que los costes son muy contenidos y lo más importante, administración cero, ¿no? Y vosotros diréis, bueno, pero al final yo tengo un backup fuera y no tengo nada más. Si tuviera que restaurar eso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, una de las soluciones que se plantean en el entorno actual, ya no solo con BIM, sino con otro tipo de productos, es, aparte de disponer un backup, oye, yo soy una empresa pequeña o mediana que no necesito tener un CPD secundario porque la posibilidad de que me ocurra un desastre es muy alta o puedo asumir estar un día parado. Bueno, pues ante este tipo de requerimientos también existen tecnologías de si hago un backup fuera, esto no lo voy a poder restaurar a priori, lo que hacemos es una replicación. Es decir, aparte de que este backup o esta copia de máquinas virtuales, en un momento dado que mi proveedor cloud sea capaz de restaurarlas, de ponerlas en producción y luego que el acceso a ellas sea lo más rápido posible. Y vosotros preguntaréis, ostras, aquí ya empezamos con el rollo de las redes, ¿no? Que es lo de siempre. ¿Cómo creo el túnel? ¿Cómo redirijo el tráfico de mi red arriba? O imaginaros que
de estas 4 máquinas virtuales de aquí, solo quiero restaurar 2, ¿no? ¿Esto cómo me lo monto? Esto no es sencillo. Bueno, con Veeam hay una solución que nosotros la tenemos desplegada como Cloud Service Provider, que se basa en unos Cloud Gateways, que lo que hacemos es que cada uno de los clientes, este es un cliente, este es otro cliente, ellos tienen una réplica de sus máquinas en nuestras infraestructuras. Esta réplica de estas máquinas se puede levantar en la infraestructura en caso de que una de las máquinas locales caiga y no tengamos posibilidad de restaurarla localmente, porque lo primero desde luego es intentar restaurar backup, o queramos a lo mejor ponerla en marcha aquí arriba. Veeam monta unos proxies inversos, tanto en la parte del cliente como en la parte del proveedor, y lo que hace es que estos proxies asumen las IPs de las máquinas virtuales que tengo corriendo arriba en mi service provider, en este caso en Basidez Cloud. De esta forma, cualquier petición que vaya a una de estas máquinas será redirigida automáticamente a través de estos proxies Linux que monta Veeam y, dependiendo del ancho de banda, por supuesto, vosotros podéis acceder a la máquina virtual que está en nuestro CPD de una forma transparente a una velocidad más o menos asequible. Es decir, que toda la problemática que os viene a la cabeza cuando hablamos de un plan de disaster recovery y de cómo montamos las VPNs y las redes y todo esto se puede simplificar mucho con este tipo de soluciones de Veeam. Por otro lado, también tenemos clientes que al final tenemos una VPN con ellos y unas redes definidas para ellos. O sea, los escenarios son adaptables, ¿no? Pero yo os quería contar un poco que esta tecnología existe, que funciona muy bien y que es muy sencilla de utilizar y que muchas veces con esto podéis cumplir el 80% de compañías les vale con esta solución, ¿no? Porque es muy fácil de utilizar y nos proporciona un failover realmente sencillo. Bueno, pues que sepáis que la parte de backup la podemos complementar con un disaster recovery bastante sencillo de implementar y con unos costes muy asequibles. Vamos a dar un salto más. Pasamos a la protección continua. El objetivo es disponer de la menor pérdida de datos posible. Si yo tengo una replicación en el cloud, está claro que voy a perder horas de producción, porque no puedo estar replicando siempre, ¿no? Bueno, es un poco analizarlo. Si vamos a replicación continua, lo que tenemos es el entorno tradicional, que ya conocéis todos, que es una básica replicación de cabinas, que puede ser local, pues yo puedo tener una LUN aquí que replico contra otra LUN local. ¿Por qué? Porque a lo mejor se me rompe el RAID, no quiero perderlo. Bueno, es una buena solución. Tendríais una replicación local, solo podría acceder a la última copia de esa replicación, en este caso, a no ser que hagamos snaps o ciclones, y si se rompe la cabina, desde luego lo pierdo. Pero bueno, a lo mejor para mí, para lo que es mi empresa, ya es suficiente. Por otro lado, las típicas soluciones que habéis implementado vosotros siempre, ¿no? O la mayoría de compañías, que es que una cabina replica contra otra. Y eso está muy bien porque los datos de aquí los tengo en otro sitio, en el mismo CPD o en diferentes CPDs. Pero claro, esto no es tan sencillo y tan bonito como se pinta. ¿Qué nos falta aquí, no? Si nos ponemos a pensar. Lo primero es que tenemos que hacer operaciones sobre la SAN. ¿Eso qué significa? Que si me cae el CPD1, por ejemplo, o la unidad de almacenamiento SAN1 y tengo que poner en marcha la unidad de almacenamiento SAN2, al final a esta unidad tendrá que ir alguien que sepa y tendrá que decirle, oye, que tú ahora eres la productiva, porque esta unidad normalmente está en lectura, ¿no? Pues, o sea, todo este tema de automatización es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, alguien tiene que ir allí en ese momento de nervios y decirle, oye, que tú vas a ser el que manda, ¿vale? Luego, todo lo que había ahí habrá que registrar esa producción. Normalmente, la mayoría de escenarios están con VMware, pues tendréis que empezar a registrar todas estas máquinas virtuales a mano con los nervios que ello conlleva, ¿no? De hacer todas esas operaciones manuales en momentos de estrés es muy complejo y puede inducir a fallos humanos, perdón. Luego tenemos que arrancar los servidores físicos que tengamos ahí, si es que no los teníamos arrancados o lo que sea, y luego tenemos que marcar las máquinas y lo más importante, en orden. Es decir, si hay un ecosistema de correo electrónico con controladores de dominio y no sé qué, pues habrá que arrancar primero los controladores, luego el correo electrónico, luego no sé qué. ¿Por qué? Porque si a lo mejor si lo hacemos en otro orden no nos acaba de funcionar bien, ¿no? Todo esto son operaciones manuales. Pero esto no es lo más importante. Luego tenemos que parar otra vez la producción, decirle a esta cabina que era escritura que replique hacia el otro lado, o sea, más operaciones de SAN, de registrar las máquinas, registrarlas en el origen, arrancarlas en el origen y luego a la de origen decirle que es el origen y que registrar y que tiene que replicar contra el destino. Esto es 95% de los escenarios de este tipo, ¿no? Es decir,
que hay paradas de producción y luego que este tipo de operaciones no son fáciles de llevar a cabo. Entonces, ¿cómo podemos, si tenemos este tipo de entorno o este tipo de entorno es suficiente para nosotros, cómo podemos mejorarlo? Bueno, tenemos soluciones, tenemos clientes con soluciones como estas. Una de las soluciones es VMware Site Recovery Manager. Site Recovery Manager básicamente lo que hace es se integra con el entorno Virtual Center de VMware de toda la vida, solo funciona con VMware, eso sí, y lo que me permite es automatizar todas estas operaciones sin tener que bajar a bajo nivel. Es decir, yo desde el propio Virtual Center voy a poder poner en marcha el site de respaldo para, no sé, pues hacer una prueba de contingencia, o en caso de que a lo mejor el site principal tengo que hacer una intervención y tenga que quitar la luz, pues puedo poner en marcha el site secundario de forma, hay una parada, eso sí, aquí siempre hay paradas, de forma más o menos automática, ordenada, y que este Site Recovery Manager me haga todas las operaciones de la SAN, que normalmente son las más complejas, todo el registro de las máquinas y todo el encendido de máquinas de forma ordenada, con incluso chequeos y scripts personalizados. Y una vez he recuperado el site, cuando recupere el site de producción, pues que me haga el failback, ¿no? Que me vuelva hacia atrás. ¿Todo esto es posible? Sí. Esta herramienta es una herramienta bastante sencilla de utilizar, y lo que hacemos es crear grupos de consistencia y también es capaz de hacer cambios en la red, bueno, diferentes actuaciones que en un momento dado nos van a facilitar y nos van a hacer que este failover y este failback sea mucho más rápido y más sencillo. Pero ojo, esto no es un activo activo todavía, ¿vale? Es un activo pasivo, o podría ser un activo activo pero con replicación cruzada, dijéramos, ¿no? Y nos va a facilitar el día a día y la recuperación en caso de desastre, ¿vale? Pero vamos a tener una pérdida de datos, eso sí, y vamos a tener unas paradas de sistema, porque al final hay unas operaciones manuales hay unas operaciones que hay que realizar, ¿vale? La pregunta es, ¿podemos ir más lejos? Pues sí, tenemos tecnologías que van a facilitar o nos van a ayudar a poder disponer bueno, a que estos RPOs prácticamente desaparezcan, ¿no? ¿Qué tecnologías son estas? Lo primero sería hablar de Recover Point. No sé si os acordáis del slide que os había comentado antes, donde teníamos el backup, los snapshots, la replicación y la disponibilidad continua o la protección continua. Estamos en el nivel de protección continua. Recover Point es una solución que se integra a nivel de máquina virtual, que lo que hace es que para cada una de las máquinas virtuales crea una copia local de esta máquina virtual, lo que sería un mirror local de la máquina. Y vosotros diréis, ostras, y si se me rompe la máquina voy a tener la misma copia, es cierto. Pero aparte de esto, el sistema crea un journal. Este journal es una especie de cajón desastre donde van todos los cambios que realiza esa máquina durante el tiempo. Entonces, vosotros a nivel de máquina virtual podéis definir cuál es el RPO que queréis para cada máquina. Puede ser que tenga una máquina que quiera un RPO de minutos y puede ser que tenga otra máquina que quiera un RPO de horas, porque a lo mejor en control de dominio pues no necesito tener un RPO de minutos, pero una máquina que lleva una base de datos sí que necesita un RPO de minutos. Entonces, dependiendo de lo que defináis para cada máquina, este journal lo que hará será guardar las modificaciones de la máquina en el tiempo, de forma que vosotros podáis ir a un punto específico de una máquina en el tiempo, siempre con un límite hacia atrás. Esto no está pensado para tener una protección 2 semanas atrás. Está pensado para tener una protección 72 horas, 48 máximo. ¿Por qué? Porque es una recuperación inmediata. Y lo más importante es que todo esto está integrado con Virtual Center. Es igual que VMware Site Recovery Manager. Son soluciones totalmente integradas. Es decir, la curva de aprendizaje es cero. Y luego, en cuanto a lo que sería protección de nuestro CPU de producción, el Recover Point también nos permite hacer una replicación tanto local como remota. Es decir, que todo este proceso que hablábamos antes de registrar la SAN, registra las máquinas y todo esto, igual que Site Recovery Manager nos ayudaba a hacerlo si estamos utilizando cabinas de almacenamiento, Recover Point nos puede ayudar a hacerlo independientemente de qué cabina tengamos y qué fabricante tengamos. Es decir, una solución software. Con Recover Point también tenemos las soluciones de failover y failback totalmente centralizadas desde un Virtual Center. Es decir, de una forma muy sencilla podemos hacer todos los procesos de failover y failback rápido, eficaz y sin el estrés que puede producir los procesos manuales, ¿vale? Entonces, frente a lo que sería una réplica entre CPD1 y CPD2, dijéramos, ¿vale? Pues hemos planteado dos soluciones, ¿no? La primera solución sería darle una capa de inteligencia a lo que tenemos ahora con una solución como Site Recovery Manager.
La segunda sería aportar una solución mucho más flexible y además que trabaja a nivel de máquina virtual, no trabaja a nivel de LUN, no trabaja a nivel de cabina. Con estas dos soluciones lo que pretendemos es, pues bueno, todo este parque de compañías que ya tienen su solución en marcha y quieren desplegar una solución de disaster recovery flexible y sencilla para su entorno, pues que puedan adaptarlo dependiendo de cuál es su entorno sin necesidad de hacer un proyecto totalmente nuevo. ¿Qué salto adicional podemos dar? Pues bueno, por eso lo hemos puesto así, ¿no? Pensemos de otra forma, disponibilidad continua. Lo que os comentaba al principio del webinar, hoy en día ya somos capaces de, con unos precios realmente atractivos, disponer de sistemas activos y de disponibilidad continua. Si tenemos disponibilidad continua no significa que Recover Point en este caso, por ejemplo, no aplique. Recover Point es una solución que nos añade más valor, porque si vosotros tenéis un clúster activo, donde todo está en producción y tenéis una corrupción de la base de datos, el clúster no va a solucionar esa corrupción de la base de datos. Al final necesitamos un backup o necesitamos un Recover Point también que nos permita poner en marcha esa máquina en un tiempo determinado, ¿vale? O en el tiempo, en la hora que nosotros queramos. Pero cuando tengamos disponibilidad continua o clústeres activo-activo, que es lo que vamos a hablar ahora, lo que sí que vamos a evitar es cualquier tipo de interacción manual. Es decir, os puedo contar casos de clientes que han tenido problemas con un CPD, tienen CPD1 y CPD2 durante el fin de semana o se ha ido la luz o lo que sea, y han llegado el lunes y no sabían que el CPD2 había caído, ¿no? O sí que lo sabían, pero no había afectado a la producción. ¿Por qué? Porque la intervención del responsable de IT es cero, es decir, no necesitamos ningún tipo de intervención. Utilizando tecnologías de hipervisor y luego tecnologías basadas en software defined storage, ¿no? Podemos alcanzar una disponibilidad continua. Diferentes escenarios, lo que os comentaba antes. Me falla el CPD, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, procesos muy largos, reinicios largos, procesos manuales, el failback es un problema. Muchas veces nos planteamos, oye, me voy a esperar a que me devuelvan la luz en el CPD1 y ya veremos qué hacemos, porque hacer el failover es complicado. Luego un fallo operacional, tenemos lo mismo, datos perdidos, tiempo a recuperar, un refresco tecnológico, lo que estábamos comentando antes también, muchas veces son meses de planificación, incluso un cambio de ubicación puede ser un problema muy grave para nuestro entorno. ¿Cómo podemos solucionar estos problemas, ¿no? Que hablábamos de problemas-soluciones. Bueno, os queríamos hablar de dos tecnologías. Una tecnología sería crear un stress cluster a través de una tecnología que nosotros desplegamos, que es Biplex, y luego hiperconvergencia, que nos da una solución realmente económica y fácil de implementar también para ciertos entornos, ¿eh? O sea, es decir, uno no es excluyente del otro. Biplex puede funcionar para unos entornos más enterprise, hiperconvergencia pues también, o tal vez para unos entornos más pequeños, depende. Sí que es verdad que los stress cluster con hiperconvergencia tal vez tengan unos requerimientos mayores que en una solución basada en Biplex en este caso o en cualquier otro tipo de virtualizador. Lo primero, la solución Biplex es la federación de data centers. Aquí el objetivo es que nosotros tenemos un CPD de producción y tenemos otro CPD de producción. Aquí ya no estamos hablando de CPD de producción y CPD de respaldo. Lo que hacemos es que a través de estos sistemas lo que hacen es crear dijéramos una SAN distribuida y entonces todo lo que se escribe en el CPD de producción y en el CPD de producción B, todo va a las mismas cabinas. En este caso tendríamos un biplex en cada lado, una o varias cabinas en cada lado, da igual del fabricante, porque el biplex se adapta a cualquier tipo de fabricante. Y lo que hace el biplex es un mirror entre las escrituras de ambas cabinas. De forma que si tengo que apagar el CPD-A de producción, simplemente tengo que hacer un vMotion de las máquinas al CPD2 en caliente, puedo apagar el CPD1 y todo sigue trabajando, no tengo que tocar nada. Aquí, desde luego, necesitamos unos requerimientos de conectividad a nivel de Fiber Channel o de red que hay que estudiarlos y lo que nos permite es que también en caso de caída de uno de los CPDs, es decir, nosotros tendríamos máquinas corriendo en el CPD-A y en el CPD-B, en caso de caída de uno de los CPDs, el propio VMware o la tecnología de virtualización que estemos utilizando detectará que estas hosts han caído y los pondrá en marcha en el CPD-A. Pero ya no tengo que estar pensando en procesos de failover y key failback. Al final es
es una tecnología embebida en el propio hipervisor. Es decir, estamos proporcionando al hipervisor lo que nos faltaba, que era la alta disponibilidad del almacenamiento. Estas soluciones, que antes eran soluciones muy enterprise, que veías en fabricantes muy grandes, en clientes muy grandes, en bancos, en grandes empresas de retail y todo esto, ahora son soluciones que tienen un precio muy asequible, que son relativamente sencillas de implementar y que nos proporcionan una alta disponibilidad que nunca hubiéramos soñado. Por otro lado, lo que os comentaba, lo más importante, tampoco tengo recursos ociosos. Yo antes, cuando tengo un CPD de producción y uno de respaldo, al final tengo que tener una dimensión de recursos aquí, otra dimensión de recursos aquí, y estos de aquí están parados o sin hacer nada, ¿no? Tengo equipamiento ocioso. En este caso, el equipamiento está todo en producción. Es decir, el CPDA y el CPDB son CPDs totalmente productivos, con lo que el retorno de la inversión de este tipo de soluciones es muchísimo mejor que cualquier CPD activo o pasivo, siempre que las características de conectividad nos permitan realizar este tipo de instalaciones. ¿Okay? Eso hay que revisarlo caso por caso y analizarlo. Por otro lado, la solución de Biplex se puede complementar con una solución de Recover Point, por lo que os comentaba antes, porque si yo tengo una máquina aquí física o virtual y se corrompe o cae, esta máquina, al final la información que tengo aquí es la misma que tengo aquí, porque es la misma información en los dos. Es decir, no soluciona nada teniendo un clúster activo-activo en este caso. Entonces, necesitamos soluciones tipo Recover Point o backups para en un momento dado restaurar una máquina frente a cualquier otro tipo de eventualidad. Pero lo más importante que es el tiempo de parada con este tipo de tecnología se reduce prácticamente a cero. Y lo más importante, el estrés que nos genera también. Esto sería un poco un esquema un poquito más detallado, donde tendríamos una serie de hosts, un CPD1 y CPD2, todo productivo porque es el mismo clúster, y al final el Biplex lo que hace es que nos presenta un volumen distribuido. Él ya se las apaña para que todo se escriba en las 2, 3, 4, 5 cabinas que tenga de almacenamiento y que esto se escriba de una forma eficiente, rápida y que nos proporcione la alta disponibilidad que necesitamos. ¿Vale? Y luego, ya para acabar, hiperconvergencia. No voy a entrar muy a fondo en la parte de hiperconvergencia porque ya hemos hablado mucho de ello y hemos hecho webinars. Cualquier duda que tengáis la podemos comentar. ¿Es futuro o presente? Pues es presente, ¿no? Llevamos hablando de hiperconvergencia hace más de 6 años, pero ahora sí que realmente os podemos decir que bueno, pues lo que llevaremos de año, los proyectos que hemos firmado, muchos han sido de hiperconvergencia. Es decir, ya se ha dado el salto y no para todos los entornos, pero sí para gran parte de entornos, la hiperconvergencia es una muy buena solución, ¿no? Hablando de disaster recovery y de protección, bueno, nosotros a nivel de hiperconvergencia trabajamos con VxRail, que va sobre vSAN, VMware, y también trabajamos con soluciones de Nutanix. Al final, nuestra apuesta en un principio fue vSAN, exclusivamente de VMware, y luego si el cliente quería una solución paquetizada, ofrecíamos la solución VxRail de LMC que corre con vSAN, pero hemos incorporado Nutanix porque cada una de las soluciones tiene sus pros y contras y tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, hemos creído oportuno tener una solución global bueno, que imaginamos que un cliente dice, oye, que yo no quiero trabajar con VMware, pues que tengamos la posibilidad de trabajar con KVM, con Hyper-V o con Citrix, Citrix, con Xen Server, perdón, en este caso para poder darle una alternativa, ¿no? Es decir, yo creo que con estas dos marcas y estas dos soluciones hemos cerrado muy bien el ecosistema de lo que podríamos llamar hiperconvergencia. ¿Qué nos aportaría la hiperconvergencia? Muy rápidamente, pues al final es todos estos ítems que tenemos de computación, memoria, storage, network management, lo que hacemos es que lo metemos todo en unos appliances, y todo lo que sería la parte de almacenamiento físico desaparece, y son los propios servidores en un formato scale out, es decir, un crecimiento muy fácil, los que nos permiten crear esta red virtual privada de almacenamiento y de acceso a las máquinas virtuales. ¿Cuál sería la ventaja de esto hablando de protección? Pues que podemos tener clústeres activo-activo, como teníamos con la solución de Biplex que os hemos comentado, pero tal vez a lo mejor a unos costes más bajos y con menos, vamos a decir, cacharros por el medio. ¿Por qué? Porque en una solución tradicional, aunque pueda ser más enterprise, necesitamos más equipamiento, ¿no? Al final necesitamos servidores, switches de fibra, los virtualizadores, en este caso, y las unidades de almacenamiento.
Si vamos a un entorno de hiperconvergencia, pues bueno, todo esto se reduce a servidores. No necesitamos nada más, necesitamos servidores y los switches de red a 10G. Es decir, el ahorro, ya no tanto económico, porque tampoco es que las soluciones de tradicionales sean mucho más caras, pero el ahorro a lo mejor de gestión es mucho más sencillo, ¿vale? Pero bueno, cada caso hay que analizarlo. Entonces, ya para terminar, en este caso os estamos hablando del clúster activo-activo. En este caso lo que hacemos es desplegaríamos servidores con hiperconvergencia en cada uno de los lados, mínimo, bueno, hay una solución con vSAN que podemos tener uno y uno, es decir, podemos desplegar un servidor en el site principal y otro en el site secundario, y esto ya nos crearía un stress cluster y nos haría un mirror de los datos. Y si cayera un servidor, el otro seguiría funcionando con parada a cero o lo que le cueste a VMware mover las máquinas, ¿vale? Esto necesita un witness fuera, una máquina que esté chequeando ambos servidores en todo momento y decida cómo actuar en caso de caída de uno de ellos, ¿vale? Es una maquinita muy sencilla que tendría que estar en un tercer site. Otro escenario de stress cluster sería mínimo 3 hosts en cada lado y estarían trabajando como un único clúster. Es decir, yo tendría máquinas trabajando en el CPD1 y en el CPD2 totalmente activas. Si tengo que apagar el CPD2, hago un vMotion, las muevo al CPD1 y apago los hosts, parada a cero. Es decir, funcionaría igual que cualquier sistema de virtualización tipo Vplex o, o los que hemos comentado antes. ¿Requerimientos para esto? Bueno, disponer de redes 10G y menos de 5 milisegundos de latencia entre un CPD y el otro. Otra de las ventajas también es que si empezamos con una solución de hiperconvergencia de 3 nodos, por ejemplo, de 4, de lo que sea, podemos saltar a un clúster activo-activo en el momento en que podamos desplegar el siguiente CPD con el equipamiento para el siguiente CPD. Es decir, ya un poco por resumir, gracias a este tipo de soluciones lo que estamos aportando es bueno, mayor resiliencia, menores RPOs y RTOs, prácticamente cero, y hemos intentado pues bueno, exponer un poco cada uno de los escenarios que podemos tener actualmente, hablando un poco de cada casuística de la empresa, de que vosotros mismos defináis cuál es vuestro plan de continuidad de negocio y que dependiendo de ello y de los assets que tengáis en la compañía, pues podéis decidir cuál puede ser la mejor opción. Desde una simple replicación fuera con Veeam Backup, por ejemplo, y un disaster recovery en la nube, hasta una solución de replicación con cabinas, con un poco de automatización con Site Recovery Manager, o un puntito más y vamos con Recover Point, que es mucho más sencillo y también es agnóstico de cualquier tecnología que queramos utilizar y fabricante, o si ya queremos disponer de un sistema totalmente activo-activo, pues ya podemos irnos a soluciones basadas en hiperconvergencia o en este caso soluciones basadas en Vplex como es del MC. Y nada, y ya para terminar, pues bueno, os pongo la cuña comercial de Base 10 Cloud. Os animo a que probéis Base 10 Cloud. Actualmente tenemos 3 ubicaciones, dos en Valencia y una en Castellón, un Tier 4. Estamos ofreciendo servicios cloud de todo tipo, desde servicios personalizados de Disaster Recovery hasta backup en la nube. Somos service providers de Citrix, podemos desplegar infraestructura Citrix. Estamos en el programa SPLA de Microsoft y también en el programa vCloud de VMware. Es decir, que cualquier tipo de solución de híbrida o de la nube que queráis un poco tratar, pues estamos en disposición de hacerlo. Y la ventaja un poco frente a lo mejor los operadores, pues es que, bueno, al final no te tienes que casar con un operador y tenéis un soporte local, sencillo y un poco más adaptado a lo mejor a las necesidades de vuestra compañía. Y nada, espero que no haya sido mucho rollo el que os he soltado. No sé si hay algunas preguntas o hay alguna pregunta en el panel de chat que queráis que contestemos. Carlos, no sé si alguien ha puesto alguna pregunta en el chat o alguien quiere poner alguna pregunta ahora. Preguntas ahora mismo no hay ninguna. No hay ninguna. Vale. Bueno, he añadido la posibilidad de que puedan hablar directamente a través Vale, perfecto. del audio. Bueno, pues creo que no hay preguntas. ¿Eso es bueno o malo? ¿O ha quedado todo claro o no? Nunca se sabe. Bueno,
Pues nada, daros muchas gracias por asistir a este webinar. Ya sabéis que es complicado muchas veces montar un webinar de cualquier cosa. He intentado hacerlo lo más abierto y lo más sencillo posible. Y cualquier pregunta que tengáis, pues podéis contactar directamente con nosotros y podemos hablar de cualquier tipo de solución. Muchas gracias.